Buenos días, soy Juan Alberto Vilches y quiero hablar sobre la educación en el Perú, la cual es bastante deficiente. Especialmente quisiera hablar sobre el problema en infraestructura y cómo está afectando el desempeño académico de los estudiantes en estas escuelas. Como referencia voy a utilizar principalmente un texto llamado Estado de la Educación en el Perú, la cual es mi fuente académica. Bueno, según explica este texto, se entrevistó a muchos docentes de varias escuelas públicas alrededor del país y casi todos unánimemente dijeron que el segundo factor que más afecta a su trabajo es la infraestructura, por lo que se puede decir que es muy importante que las escuelas estén en buen estado, cosa que obviamente no están. Para reafirmar esto, un informe demostró que de los 41.000 centros educativos que hay en el país, solamente la mitad están en buen estado, como para que se dicten clases. Y de la otra mitad que no está en buen estado, la mayoría están en zonas rurales, ya que el gobierno no tiene mucho alcance en esas zonas. Y hay 5.500 escuelas, que es un poco más del 13%, que están al borde del colapso, y que estas son las que realmente son un peligro para los alumnos que estudian ahí, que son más o menos 650.000 y sus profesores. Ahora, las escuelas que están en mal estado suelen tener algunos problemas bastante importantes, como es por ejemplo la falta de servicios higiénicos, o que incluso hay partes de la escuela que se encuentran en mal estado. La falta de infraestructura en ocasiones trae como consecuencia que se pospongan las clases o que incluso en época escolar a veces no estén disponibles, como ya dije, para ser usadas. Bueno, y para concluir, Hola, mi nombre es Grecia Díaz Torpoco y voy a hablar sobre la educación pública en el Perú, haciendo énfasis en la inversión del Estado. La educación pública en el Perú es uno de los principales problemas. Uno de los factores es la inversión del Estado en la educación pública. La fuente académica que decidí utilizar como herramienta de apoyo es el análisis de la inversión educativa en el Perú desde una mirada comparada de Hugo Ñupo. El texto elegido comenta cómo el Perú es el país que invierte solo el 3% del PBI, siendo el peor de toda Sudamérica. Además, muestra los rankings de los países y la inversión que estos hacen, superando claramente al Perú. La meta de inversión del país es del 6% del PBI, lo cual ha sido establecida por el Acuerdo Nacional. Cada año hay más personas matriculadas en los colegios, pero los fondos no son destinados para la mejora de estos. Hay una falta de cobertura en las zonas rurales, por lo que los estudiantes de estas no tienen una adecuada educación. También hace énfasis en cómo se puede aumentar la inversión, cómo la combinación del crecimiento de la economía del país con el crecimiento de la participación relativa del sector de educación o el tamaño del Estado. No se ha visto realmente una apuesta por la educación al llevar los salarios de los docentes a niveles competitivos, lo cual permitiría que vengan los mejores en la profesión, para lo cual se necesitaría una inversión anual del 3%. Por último, hace un análisis de intervención que deberían haber como un soporte pedagógico, materiales educativos, colegios de alto rendimiento, tener materias extraacadémicas. Bueno, hoy les hablaré de la fuente académica que escogí para realizar el trabajo, que es el texto del Plan Educativo Nacional del 2021, que es básicamente la educación que queremos hacia el futuro. Y este texto empieza basándose en los errores que tuvimos hace tiempo atrás, tanto en el sistema educativo, tanto en los sectores financieros y los factores ciertamente de infraestructura, de supervisión y otros factores que influyeron, y da un estudio profundo de cuáles fueron los principales errores que afectaron a nuestra educación en los últimos años. También dice de qué realidad educativa partimos y cuáles son las necesidades básicas para que nuestra educación sea mejor cada día, utilizando recursos sociales, utilizando recursos financieros y utilizando recursos políticos que nunca han sido bien utilizados. Para esto también nos nombra objetivos estratégicos para poder llegar a una buena educación hacia el 2021. Además de estas fuentes, también escogimos otras fuentes que son de ciertos canales de televisión y ciertos diarios que refuerzan esta idea, viendo cómo la supervisión en el Perú de los planes educativos anteriores no ha sido tan eficaz y cómo estos no han llegado a todas las partes del Perú. Gracias.